Imagina por un momento que estás de pie frente a la presencia de Dios. No una idea, no una emoción, sino su presencia real, tangible, poderosa. El aire cambia, el silencio pesa, el corazón late más fuerte. Y sabes, sin que nadie te lo diga, que estás en un momento sagrado. Ahora escúchame con atención, porque esto no es solo una historia antigua. Esto es una advertencia viva para tu alma hoy. Aarón lo había visto todo. Había visto la gloria descender. Había sido escogido, ungido, separado. Sus hijos también. No eran ignorantes, no eran principiantes. Eran hombres que habían caminado 7 días enteros viendo la perfección de Dios en cada detalle. Cada paso tenía sentido. Cada orden tenía propósito. Cada instrucción era vida o muerte. Y aún así, algo dentro de ellos cambió. Porque el verdadero peligro no siempre es la ignorancia, es la familiaridad. Es cuando te acostumbras tanto a lo sagrado que empiezas a tratarlo como común. Es cuando crees que puedes acercarte a Dios a tu manera, en tus términos, con tu propio fuego. Y ahí es donde todo se rompe. Ese día no era un día cualquiera. Era el día en que Dios mismo iba a manifestarse delante de todo el pueblo. El cielo y la tierra estaban a punto de tocarse. El invisible iba a hacerse visible. La gloria iba a descender. Pero antes de que eso ocurriera, 2 corazones decidieron hacer algo por su cuenta. Nadab y Abiú no entraron corriendo, no entraron sin saber, entraron conscientes, pero confiados en sí mismos. Tomaron sus incensarios, pusieron fuego, pero no el fuego que Dios había establecido, no el fuego santo, sino uno que nació de su propia voluntad. Y escucha esto, porque aquí está la clave. No fue un error técnico, fue una actitud espiritual. Fue decirle a Dios, sin palabras, yo sé lo que hago. Yo puedo hacerlo a mi manera. Y en ese instante, todo cambió. Porque cuando el fuego que no viene de Dios se presenta ante él, no permanece, se consume. Y la misma presencia que debía bendecir, terminó juzgando. Salió fuego, pero no como ellos esperaban. No para aceptar, sino para confrontar. No para honrar, sino para detener. Y en segundos, todo terminó. Silencio, impacto, dolor, un padre mirando, un pueblo paralizado. Una escena que nadie olvidaría jamás. Pero lo más fuerte no fue el fuego, fue lo que vino después. Porque Dios habló, y sus palabras no fueron emocionales, fueron eternas. En los que a mí se acercan, me santificaré. Detente un segundo, respira. Esto no es dureza, es verdad. Dios no es negociable, su presencia no es un juego, su santidad no se adapta a nuestros deseos. Y tal vez ahora mismo estás pensando, pero eso es extremo, eso es demasiado. Y sí, lo es. Porque la santidad de Dios no es cómoda, es pura. Pero aquí viene lo más importante. Esto no se trata de miedo, se trata de alineación. Se trata de entender que no todo lo que parece espiritual viene de Dios. No todo lo que se siente bien es correcto. Y no todo lo que hacemos en su nombre tiene su aprobación. Hay fuegos hoy que parecen adoración, pero nacen del orgullo. Hay decisiones que parecen buenas, pero no fueron consultadas con Él. Y Dios, en su amor, sigue diciendo lo mismo. Acércate, pero hazlo como yo he establecido. Porque Él no quiere destruirte, quiere enseñarte. No quiere alejarte, quiere formarte, no quiere castigarte, quiere proteger lo sagrado que hay en ti. Tal vez hoy, sin darte cuenta, has estado ofreciendo fuego extraño, en tus decisiones, en tus prioridades, en tu manera de buscar a Dios. Pero escucha esto, con todo tu corazón, todavía estás a tiempo. Dios no te está señalando, te está llamando, no te está rechazando, te está corrigiendo. Porque el mismo Dios que consume, también restaura. El mismo Dios que juzga, también perdona. Y hoy, más que nunca, te está diciendo en silencio, vuelve a mí, pero vuelve con un corazón alineado, con reverencia, con verdad.
No se trata de perfección, se trata de obediencia. No se trata de hacerlo todo bien, se trata de hacerlo con Él. Porque cuando el fuego viene de Dios, no destruye, transforma, no consume, purifica. Y cuando eso sucede, tu vida deja de ser común y se convierte en un altar donde su presencia habita. Así que hoy, detente, reflexiona y decide. ¿Seguirás ofreciendo lo que tú crees o buscarás lo que Él ha establecido? Porque en esa decisión no solo hay consecuencias, hay destino. Y Dios ahora mismo te está mirando, esperando y llamando tu nombre. No era un servicio más, no era rutina, no era tradición. Era un momento donde el cielo estaba a punto de tocar la tierra, donde lo invisible se volvía visible, y donde la gloria de Dios iba a manifestarse delante de todos. Detente un segundo. Imagina la escena, el silencio cargado de expectativa, los corazones latiendo con fuerza, y la certeza profunda de que algo sobrenatural estaba por suceder. Aarón no improvisó, no dudó, no alteró nada. Cada paso fue exacto, cada movimiento obediente, cada acción alineada con la voz de Dios. Ofreció el sacrificio por su propio pecado, porque antes de guiar a otros, tuvo que rendirse él primero. Derramó la sangre, tocó el altar, quemó lo que debía ser quemado, todo, absolutamente todo, como Dios lo había ordenado. Y escucha esto, porque aquí hay una verdad que no puedes ignorar. La obediencia abre la puerta, pero la presencia de Dios es la que responde. Cuando Aarón terminó, levantó sus manos, bendijo al pueblo, y en ese instante, algo cambió en la atmósfera. Moisés y Aarón entraron al tabernáculo, y cuando salieron, no salieron igual, porque cuando alguien entra en la presencia de Dios, nunca vuelve siendo el mismo. Y entonces, ocurrió. La gloria de Dios se manifestó, no como idea, no como símbolo, sino como una realidad visible, poderosa, innegable. Y de repente, fuego. No fuego humano, no fuego común. Fuego que salió directamente de la presencia de Dios. Fuego que descendió como señal, consumió el sacrificio, y en ese momento, todo el pueblo entendió, Dios estaba ahí. Y no pudieron quedarse de pie, no pudieron resistirlo, cayeron rostro en tierra, porque cuando la gloria se revela, el orgullo se derrumba. Hubo gritos, hubo asombro, hubo adoración. Era el momento más sagrado que habían vivido, la confirmación de que Dios aceptaba lo que se había hecho. Todo era perfecto, todo estaba en orden, todo estaba alineado. Pero escúchame, porque aquí es donde la historia cambia. No pasó un día, no pasó una semana, fue inmediatamente después, cuando la gloria aún estaba fresca, cuando el fuego aún ardía. Dos corazones decidieron actuar, sin dirección, sin permiso, sin reverencia. Nadab y Abiú, preparados, testigos de todo, tomaron sus incensarios y ofrecieron fuego, pero no el fuego correcto. Y aquí está la clave. No era solo fuego diferente, era fuego que no pertenecía. Era algo ajeno, algo que no venía de Dios. Y escúchalo como si Dios te hablara ahora mismo. No todo lo que me ofreces viene de mí, porque hay cosas que parecen espirituales, pero no son sagradas. Hay acciones que parecen correctas, pero no fueron autorizadas por Él. Porque el mismo fuego que descendió para aprobar, también descendió para juzgar. El mismo fuego, la misma presencia, el mismo Dios. Hace un momento, el fuego trajo vida, ahora trajo muerte. Hace un momento, provocó adoración, ahora provocó silencio. Y tal vez ahora, esto ya no se siente como una historia lejana, porque algo, dentro de ti, está reaccionando. Tal vez has estado ofreciendo cosas a Dios que Él nunca te pidió. Tal vez has estado tomando decisiones sin consultarle. Dios ya había hablado, ya había establecido ya había mostrado el camino. Pero ellos eligieron otro. Dios no rechaza tu vida. Rechaza lo que no viene de Él. Y si hoy puedes entender esto, volver al origen, entonces
el fuego que antes consumía empezará a transformar, porque cuando lo que ofreces nace de Dios, no hay juicio, hay gloria. Y hoy, en este momento, Dios no te está alejando, te está llamando a volver a lo verdadero, a lo puro, a lo que sí pertenece. Dios especificó 4 ingredientes exactos: estacte, uña aromática, gálbano aromático e incienso puro. Debían mezclarse en partes iguales, molerse finamente y salarse. El resultado era un incienso único en todo el mundo antiguo. No existía nada igual en ningún templo pagano, en ningún mercado, en ninguna casa. Y la protección sobre esa fórmula era absoluta. Éxodo 30 dice que cualquiera que hiciera incienso como ese para olerlo, sería cortado de su pueblo. No se podía replicar para uso personal. No se podía comercializar ni usar fuera del tabernáculo. Era exclusivamente para Dios, sin excepciones, pero hay más. Levítico 16 describe que el sumo sacerdote debía tomar fuego del altar que estaba delante de Jehová. El fuego para el incienso no podía venir de cualquier fuente. Tenía que venir del altar, del fuego que Dios mismo había encendido. ¿Recuerdas el fuego que acababa de caer del cielo? Ese fuego era sagrado. Según la tradición, debía mantenerse encendido perpetuamente. Levítico 6 confirma que el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Pero Nadab y Abiú tomaron fuego de otra fuente, tal vez de una fogata común o brasas del campamento. Sea cual sea la fuente, no era el fuego sagrado, era fuego humano. Intentar hacer el trabajo del fuego divino con fuego humano es grave. Pero hay una segunda capa, mucho más inquietante. Inmediatamente después de su muerte, la Biblia hace algo inusual. Dios le da a Aarón una instrucción completamente nueva. Levítico 10 dice: Tú y tus hijos no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo para que no muráis. ¿Por qué Dios prohíbe el alcohol justo después de su muerte? Muchos estudiosos sugieren que esto no es una coincidencia, es una pista. Sugiere que Nadab y Abiú podrían haber estado bajo la influencia del alcohol cuando decidieron entrar al tabernáculo con fuego extraño. Piénsalo. Acababan de presenciar el momento más glorioso. El fuego del cielo había caído y el pueblo entero estaba celebrando. En las celebraciones del antiguo Oriente Medio, el vino fluía abundantemente. Si estaban ebrios, eso explicaría su impulsividad. Explicaría por qué tomaron fuego de una fuente incorrecta y entraron al lugar santo sin ninguna autorización. Dios no legisla sobre problemas que no existen. Si prohibió el vino después de este incidente, es porque fue parte del problema. Sin embargo, la Biblia no lo dice explícitamente. Algunos estudiosos argumentan que la prohibición es simplemente una nueva regulación para el futuro. La Biblia muchas veces no dice las cosas directamente. Las implica entre líneas para que tú las descubras. Ahora la tercera capa, la autoridad y el orden. Nadab y Abiú actuaron por su propia cuenta sin que nadie se los ordenara. El texto dice que ofrecieron fuego extraño que Dios nunca les mandó. Este es el corazón del misterio. Hay una frase pequeña, casi silenciosa, pero cargada de eternidad, que Él nunca les mandó. Detente ahí, porque en esas palabras está la raíz de todo. No fue solo lo que hicieron, fue que Dios nunca lo pidió. Y escúchalo como si Él mismo te hablara hoy. No todo lo que haces en mi nombre viene de mí. En el sistema que Dios estableció, nada era casual, nada era improvisado, nada era producto de la emoción del momento. Cada detalle, cada movimiento, cada ofrenda, nacía de una instrucción divina. Porque cuando se trata de la presencia de Dios, la intención no reemplaza la obediencia, y Nadab y Abiú lo sabían, pero aún así, decidieron actuar. No esperaron dirección, no buscaron confirmación, no consultaron a Moisés. Simplemente decidieron. Y aquí está lo más fuerte. No fue uno solo. Fueron dos. Dos corazones. Una misma decisión. Una misma actitud. Tomaron sus incensarios, al mismo tiempo, con la misma intención,
y ofrecieron algo que nunca fue pedido. Y tal vez ahora, esto empieza a resonar dentro de ti, porque hay decisiones que también tú has tomado, sin que Dios te las pidiera. No por maldad, sino por impulso, por emoción, por querer hacer algo bueno, pero sin dirección. Y Dios, en su amor, te detiene hoy para que entiendas esto. No todo lo bueno es obediencia. No todo lo espiritual es aprobado. No todo lo que nace en tu corazón viene del cielo, porque el problema nunca fue el incienso, fue la fuente, fue un corazón que dijo, yo también puedo. Fue una actitud que susurró, no necesito que me lo pidan. Y eso, aunque parezca pequeño, es peligroso, porque cuando el ser humano toma el lugar de la dirección divina, lo sagrado se distorsiona. Y lo que debía ser adoración se convierte en autosuficiencia. Hay algo más profundo aún. Ellos habían visto la gloria de Dios. Habían sido testigos de lo sobrenatural. Habían estado cerca, muy cerca. Pero en lugar de producir reverencia, produjo algo diferente. Ambición, el deseo de participar, de destacar, de hacer algo por su cuenta, de acercarse más, pero sin el camino correcto. Y escucha esto con todo tu corazón, porque esto sigue pasando hoy. Hay personas que han visto a Dios moverse, pero en lugar de rendirse, quieren replicarlo, quieren provocar lo que solo Dios puede iniciar, quieren encender un fuego sin haber recibido la chispa del cielo. Y Dios te dice hoy, con amor, mi gloria no se imita, se honra. Porque cuando intentas reproducir lo sagrado, sin haber sido enviado, te desconectas de la fuente. Y lo que parece espiritual, termina siendo vacío. Ahora, mira esto más profundo. Ellos ya habían estado en el monte, ya habían visto a Dios, ya habían contemplado lo indescriptible. Y aún así, comieron, bebieron, como si fuera algo común, como si lo eterno fuera cotidiano. Y tal vez, sin darte cuenta, eso también te ha pasado. Te has acostumbrado tanto a escuchar de Dios, que ya no te asombra como antes, ya no te detienes, ya no tiemblas, ya no te rindes igual, y ahí, silenciosamente, comienza la pérdida de reverencia. Pero Dios, en su misericordia, da oportunidades. Y Él ya se las había dado. Dice la Escritura que no extendió su mano contra ellos, cuando quizás pudo haberlo hecho. Porque Dios no es apresurado para juzgar. Él es paciente, Él espera, Él advierte, Él da tiempo, para que el corazón cambie. Pero si el corazón no cambia, llega un momento donde la justicia responde. Y eso fue lo que pasó. No fue el primer error, fue la última advertencia ignorada. Y ahora, la escena cambia completamente. El fuego ha descendido, los cuerpos están en el suelo, el silencio es absoluto, y un padre está de pie, mirando lo que jamás imaginó ver. Aarón, el hombre escogido, el ungido, el líder, ahora es un padre roto, y entonces Dios habla, no con emoción, no con explicación humana, sino con verdad eterna. En los que a mí se acercan, me santificaré. Detente, porque esto no es dureza, es santidad. Dios no se ajusta a nosotros nos alineamos a Él. Su presencia no cambia, pero sí revela lo que hay en nosotros. Y Aarón no respondió, no gritó, no cuestionó, no discutió, se quedó en silencio. Pero no un silencio vacío, un silencio profundo, un silencio que pesa, un silencio que paraliza el alma. Porque hay momentos donde no hay palabras suficientes, donde el dolor y la verdad se encuentran cara a cara. Y en ese silencio hay una lección para ti. No todo lo entenderás, pero todo tiene propósito. No todo será fácil, pero todo será justo. Y hoy, Dios no te está hablando desde el juicio, te está hablando desde el amor. Te está diciendo, aprende de esto, sin tener que vivirlo. Aún estás a tiempo de alinear tu corazón, de buscar su dirección, de dejar de actuar por impulso y empezar a caminar en obediencia, porque acercarte a Dios no es cuestión de intensidad,
Es cuestión de reverencia, no es cuánto haces, es desde dónde lo haces. Y cuando entiendes eso, tu vida cambia, tu adoración cambia, tu manera de decidir cambia. Tu relación con Él se transforma, porque entonces ya no buscas hacer algo para Dios, buscas hacer lo que Dios te pidió. Y ahí, en ese lugar de obediencia, el fuego ya no destruye, te llena, te transforma y te acerca, más que nunca, a su presencia. Escucha, detente un momento y presta atención porque esto no es solo una historia antigua, es una advertencia viva para tu alma. El fuego cayó, no como un accidente, no como un error, sino como una respuesta. Y en medio del humo, del silencio pesado, del olor a carne quemada, estaba Aarón, un padre, viendo cómo sus hijos eran consumidos delante de todos. Miles observaban. Nadie entendía completamente, pero todos sabían algo. Dios había actuado. Y lo más impactante no fue el fuego, fue el silencio. Aarón no gritó, no corrió, no cuestionó, no levantó su voz contra el cielo. Aarón calló y guardó silencio. ¿Por qué? Porque en lo más profundo de su espíritu entendió algo que muchos hoy rechazan aceptar, que Dios es santo, y su santidad no se negocia. Tal vez sus hijos pensaron que estaban haciendo lo correcto. Tal vez sus intenciones eran buenas. Tal vez su corazón estaba lleno de emoción, de entusiasmo, de deseo de honrar a Dios. Pero escucha esto con toda claridad. La sinceridad no reemplaza la obediencia, el entusiasmo, no sustituye la reverencia, y las buenas intenciones jamás anulan la desobediencia. Dios no ajusta sus estándares a lo que tú sientes. Dios no cambia su verdad para acomodar tu emoción. Dios no mide tu adoración por lo que tú crees correcto, sino por lo que Él ha establecido. Y esto duele, porque confronta, porque rompe, porque nos obliga a vernos como realmente somos. Aarón lo entendió, y ese entendimiento lo llevó al lugar más difícil, el silencio. No porque no le doliera, sino porque reconoció que Dios había sido justo. Ahora imagina la escena, los cuerpos de sus hijos, siendo sacados, aún con sus vestiduras intactas, las túnicas sagradas, sin quemarse, sin destruirse, como si Dios estuviera diciendo, el llamado era real, la unción era verdadera, pero la forma en que respondieron no lo fue. Esto es profundo, porque no todo el que es llamado responde correctamente. No todo el que sirve obedece, y no todo el que está cerca honra la presencia. Puedes estar vestido de propósito, y aún así estar lejos. Y entonces viene lo más difícil. Dios le dice a Aarón algo que rompe cualquier lógica humana. No llores. No hagas duelo. No rasgues tus vestiduras. No porque el dolor no fuera real, sino porque cuestionar públicamente el juicio de Dios sería poner en duda su justicia. Hay momentos en los que tu dolor no te da derecho a cuestionar a Dios. Hay momentos en los que tu corazón se rompe, pero tu espíritu debe permanecer firme. Hay momentos en los que la única respuesta correcta es el silencio. Mientras el pueblo podía llorar, mientras otros podían lamentarse, Aarón tenía que quedarse en su lugar, firme, callado, consagrado. ¿Por qué? Porque el aceite de la unción estaba sobre él, y ese aceite representaba algo mayor que su dolor. Escucha esto, porque puede cambiar tu vida, tu llamado. A veces te va a exigir permanecer, cuando todo en ti quiere salir corriendo. Tu propósito, a veces te va a pedir que te mantengas firme, cuando tu corazón se está rompiendo. Tu relación con Dios, a veces te va a llevar a un punto donde no entenderás nada, pero aún así, tendrás que confiar. Aarón no pudo acompañar los cuerpos. No pudo expresar su duelo, no pudo desahogarse como cualquier padre, porque había algo más grande sobre él, la presencia de Dios. Y aquí está el mensaje para ti. No todo lo que sientes define lo que debes hacer. No todo lo que duele justifica tu reacción. No todo lo que pierdes
significa que Dios se equivocó. A veces, Dios permite momentos que no comprendes para revelarte una verdad que no quieres aceptar. Él sigue siendo Dios, incluso cuando no entiendes. Él sigue siendo justo, incluso cuando te duele. Él sigue siendo santo, incluso cuando tu corazón está quebrado. Y hoy, tal vez tú estás en un lugar parecido, no con fuego visible, no con una escena pública, pero sí con un dolor interno, con preguntas, con silencio, y sientes que no tienes respuestas. Pero escucha esto. No todo silencio es ausencia de Dios. A veces, el silencio es reverencia. A veces, Dios no te está ignorando. Te está enseñando a confiar más allá de lo que ves. Aarón entendió que hay momentos donde no se trata de entender, se trata de rendirse. Y hoy, Dios te está hablando, no desde el juicio, sino desde la verdad, no desde la condena, sino desde el llamado. Vuelve a la obediencia, vuelve a la reverencia, vuelve a honrar su presencia, no a tu manera, sino a la suya, porque el fuego no siempre viene a destruir, a veces viene a purificar, a veces viene a revelar, a veces viene a alinear lo que se salió de su voluntad. Y si hoy estás aquí, escuchando esto, no es casualidad, es un llamado a detenerte, a examinar tu corazón, a acercarte a Dios, no como tú quieres, sino como Él ha establecido. Y tal vez, solo tal vez, la respuesta que estás buscando no vendrá con palabras, sino con un silencio, que transforme tu alma para siempre. Escucha esto, con calma, sin prisa, porque lo que estás a punto de entender puede transformar completamente la manera en que ves a Dios. Dios siempre quiso estar cerca de su pueblo. No fue el hombre quien lo buscó primero. Fue Dios quien descendió, fue Dios quien llamó, fue Dios quien abrió el camino. Desde el principio, su deseo no era la distancia, era la cercanía. Él los sacó de Egipto, no solo para liberarlos de cadenas, sino para traerlos a su presencia. Como un padre que rescata a sus hijos, como un águila que levanta a sus crías, así los llevó hacia él. Pero había un problema profundo, imposible de ignorar. Dios es absolutamente santo, y el ser humano, inevitablemente imperfecto. Y cuando lo santo y lo pecador se encuentran sin preparación, no hay equilibrio, hay destrucción. Imagina intentar traer el sol dentro de tu casa. Quieres su luz, quieres su calor, quieres su vida, pero si se acerca demasiado, no te ilumina, te consume. Así es la santidad de Dios. No es solo hermosa, es poderosa, es pura, y no puede mezclarse con el pecado sin consecuencias. Entonces, Dios hizo algo extraordinario. Diseñó un sistema, perfecto, detallado, intencional, un camino para acercarse, sin ser destruido. Ese camino era el tabernáculo. No era solo una estructura, era una solución divina. Cada cortina, cada velo, cada columna, cada espacio, no estaban ahí por decoración, estaban ahí por protección. Era como si Dios dijera, quiero estar contigo, pero necesito enseñarte cómo acercarte. Había niveles, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Cada paso era más profundo, cada paso más delicado, cada paso más cercano a la gloria. Y no todos podían avanzar igual. El pueblo tenía un límite, los sacerdotes, otro, y el sumo sacerdote, uno aún más específico. Una vez al año, con sangre, siguiendo un orden exacto. Nada era improvisado, porque acercarse a Dios nunca fue algo ligero. Y aquí es donde todo cobra sentido. Cuando Nadab y Abiú ignoraron el protocolo, no rompieron una simple regla. Pusieron en riesgo todo el sistema, todo lo que permitía que Dios habitara con su pueblo, todo lo que evitaba que la gloria los consumiera. Todo eso estuvo en peligro, porque si Dios permitía desorden, entonces el orden dejaba de existir, y si el orden caía, la presencia ya no sería segura. Escucha esto con atención. Dios no actuó solo en juicio,
Actuó en protección. El sacrificio de 2 preservó la vida de miles. Es fuerte, sí, pero es real, porque si la santidad de Dios se toma a la ligera, todo se desmorona. Y poco a poco, lo sagrado se vuelve común, lo reverente se vuelve casual y lo divino se vuelve superficial, hasta que ya no queda nada, y tal vez hoy, sin darte cuenta, estás viviendo en una generación que ha olvidado esto, donde muchos quieren a Dios, pero sin orden, sin reverencia. Pero Dios no cambia, y su presencia sigue siendo santa. Ahora, detente aquí, porque lo que viene es profundamente humano. Después de todo esto, Aarón seguía de pie, pero por dentro estaba quebrado, y en medio del servicio ocurrió algo inesperado. No comió del sacrificio, como se suponía que debía hacerlo. Y Moisés se molestó, porque el protocolo seguía siendo importante. Pero entonces Aarón habló, y sus palabras no fueron rebeldía, fueron honestidad. Después de lo que ha pasado, ¿sería correcto que yo participara como si nada? Escucha el peso de eso. No estaba desobedeciendo, estaba procesando, no estaba rechazando a Dios. Estaba siendo sincero con su dolor. Porque hay momentos en los que el corazón no puede fingir. Momentos en los que el alma está tan herida que necesita tiempo para sostenerse. Y lo más hermoso es lo que ocurrió después. Moisés escuchó y aceptó. No lo reprendió, no lo corrigió, lo entendió. Y aquí hay una verdad que necesitas abrazar hoy. Dios es santo, pero también es compasivo. Dios establece límites, pero también ve tu dolor. Dios exige obediencia, pero no ignora tu proceso. Aarón no pudo llorar públicamente, pero sí pudo expresar su quebranto delante de Dios. No pudo rasgar sus vestiduras, pero sí pudo abrir su corazón. Y eso fue suficiente. Escucha esto, porque es para ti. Dios no te está pidiendo que finjas estar bien, te está invitando a acercarte correctamente. No te está exigiendo perfección emocional, te está llamando a una relación real. Puedes estar herido, confundido, pero aún así, puedes acercarte, con reverencia, con humildad, con verdad, porque al final, Dios no solo quiere que lo honres, también quiere sanarte. Y hoy, tal vez estás en medio de tu propio proceso. Tal vez has sentido dolor que no puedes explicar. Pero Dios no se ha alejado de ti. Sigue ahí, santo, poderoso, pero también cercano, esperando que te acerques, no a tu manera, sino a la suya. Y cuando lo hagas, no solo encontrarás su gloria, también encontrarás su gracia. Así que no huyas, no te escondas, acércate, porque en ese lugar, donde la santidad y la humildad se encuentran, ahí es donde Dios transforma tu vida para siempre. Escucha con atención, porque este momento puede cambiar la forma en la que ves a Dios para siempre. Hay momentos en la vida donde no hay respuestas, momentos donde el cielo guarda silencio, donde el dolor es real y la lógica no alcanza. Y en esos momentos, la reacción más sabia no es reclamar, no es cuestionar, no es exigir explicaciones, es callar. Un silencio lleno de reverencia. Un silencio lleno de reconocimiento. Un silencio que dice, Dios, tú sigues siendo Dios. Aunque no entienda, su corazón estaba roto, su alma atravesada por el dolor, pero su espíritu entendió algo que muchos hoy han olvidado, que hay una distancia infinita entre la sabiduría de Dios y la comprensión humana, y que la verdadera fe no siempre consiste en entender. Hay 2 tipos de fuego, y esta verdad puede definir tu destino espiritual. Existe el fuego de Dios, y existe el fuego del hombre. El fuego de Dios desciende del cielo, no se produce, no se fabrica, no se imita, se recibe. Es el fuego del Espíritu Santo, el fuego de la adoración verdadera, el fuego de la obediencia,
Ese fuego trae vida, paz, la presencia real de Dios. Pero también existe otro fuego, el fuego humano, el fuego de nuestras ideas, de nuestras emociones sin fundamento, de nuestra religión creada a nuestra medida. Ese fuego también arde, también emociona, también impresiona, pero no viene de Dios. Cuando llevas ese fuego a la presencia de Dios, pretendiendo que es igual al suyo, las consecuencias pueden ser devastadoras. Dios te hace una pregunta directa. ¿Con qué fuego te estás acercando a Él? ¿Es el fuego que Él encendió en ti? ¿O es el fuego que tú mismo fabricaste? ¿Tu adoración nace de su palabra? ¿O de lo que tú crees que debería ser? ¿Tu relación con Dios sigue sus términos o sigue los tuyos? Dios no necesita tu fuego. Dios ya tiene el suyo. Lo que Él espera es que aprendas a recibirlo, no a reemplazarlo. Aarón aprendió esto en medio del dolor. Sus hijos sobrevivientes lo aprendieron observando. Israel lo aprendió viendo las consecuencias. Pero tú tienes una oportunidad diferente. Tú puedes aprender sin tener que pasar por la tragedia. Tú puedes corregir tu camino hoy, porque el mismo Dios que consumió a Nadab y Abiú es el mismo Dios que envió fuego del cielo para aceptar la ofrenda. Es el mismo fuego. La diferencia no está en Dios. La diferencia está en cómo te acercas. Si vienes con humildad o con orgullo. Si obedeces o improvisas. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. No es un fuego decorativo. No es algo simbólico. Es un fuego real. Y consume lo que es aceptable, con agrado. Y consume lo que no lo es, con juicio, pero siempre consume. Dios no ha cambiado. No se volvió más flexible. Lo que cambió fue que ahora tienes acceso, y ese precio fue la sangre de Jesucristo. Cristo es el fuego correcto. Cristo es el incienso perfecto. Cristo es el sumo sacerdote, que no entró con fuego extraño, para abrirte el camino, para darte acceso, para reconciliarte con Dios, y eso debería hacerte más reverente, más consciente, más agradecido, porque si antes la irreverencia traía muerte, cuánto más ahora deberías acercarte con temor santo, sabiendo que tu acceso costó la vida del Hijo de Dios. Así que la próxima vez que vayas a orar, que levantes tus manos, que hables con Dios, detente, piensa, recuerda ese respeto que te hace revisar tu corazón. ¿Estoy haciendo lo que Dios quiere o lo que yo prefiero? Ese respeto que te lleva a decir, no haré mi voluntad, haré la tuya. Porque acercarse a Dios es el acto más sagrado, más delicado, más poderoso y más hermoso que un ser humano puede experimentar. Si este mensaje habló a tu corazón, no lo ignores. Responde, ajusta, vuelve y acércate, como Él merece, porque aún estás a tiempo, pero no será para siempre.